Bajo el lema Horizontes Emergentes, tender puentes entre la investigación y la práctica de la educación física, AIESEP 2023 nos invita a ahondar en nuevas metodologías, estudios y desafíos relacionados con la educación física, la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. Durante 3 días, hoy miércoles 5 y mañana jueves 6 y el viernes 7 de julio, se llevarán a cabo cientos de charlas, ponencias y presentaciones de pósters protagonizados por profesionales y expertos de Chile y otros países, quienes reflexionarán y compartirán sus experiencias sobre estos importantes temas. Saludamos a las autoridades que presiden esta ceremonia, al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a la presidenta de AIESEP, señora Fiona Chambers, al ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro. Saludamos también a la directora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señora Elisa Araya, al vicerrector académico de nuestra universidad, señor Fernando Purcell, a la directora de Asuntos Estudiantiles, señora Carola Méndez. Igualmente saludamos al director del Instituto Nacional del Deporte, señor Israel Castro, al presidente del Comité Olímpico de Chile, señor Miguel Ángel Mujica, al vicepresidente del Comité Olímpico de Chile, señor Aquiles Gómez, a miembros del Comité Directivo de AIESEP, a integrantes del Honorable Consejo Superior Universidad Católica. Agradecemos también la presencia de expositoras y expositores nacionales e internacionales que participarán en esta conferencia, así como a todos quienes asistirán a las actividades que tendremos durante estos días. Sean todas y todos muy bienvenidos. A modo de contexto, les comento que AIESEP es la International Association for Physical Education in Higher Education, una organización internacional multicultural con más de 60 años de experiencia dedicada a desarrollar la investigación, experiencias e innovación sobre deporte, actividad física y salud. Asimismo, busca nutrir nuevos talentos en las escuelas para que, a través del deporte, los jóvenes puedan mejorar su calidad de vida y desarrollar un liderazgo positivo. Para inaugurar esta conferencia internacional AIESEP 2023, invitamos al rector de nuestra universidad, señor Ignacio Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestar la gran alegría que tenemos por tener este evento, esta gran reunión y conferencia en nuestra universidad. Y una gran felicitación a la Vicerrectoría Académica, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a la Dirección de Deportes de nuestra universidad, y a quienes han confiado en nuestra institución para que se lleve a cabo este gran evento en nuestro país y en nuestra universidad. Quiero saludar muy especialmente y darle la bienvenida y la alegría de tenerlo aquí al ministro del Deporte, a don Jaime Pizarro, una persona de la casa, gran jugador nuestro de la Universidad Católica. Parece que jugó en otros clubes también, por lo que él me decía. No, la verdad es que es un gran jugador de nuestro país, de Colo-Colo, de la Universidad Católica, y lo estimamos y lo consideramos una persona muy cercana. Y quiero públicamente decir lo que le dije cuando lo conversé hoy día en la mañana. La Universidad Católica está muy comprometida con el Ministerio para poder apoyar la realización de los Juegos Panamericanos de ahora en este año. Así que, ministro, cuente con nosotros para lo que podamos apoyar y colaborar con este gran evento. Bueno, la presidenta de la Asociación Internacional de Educación Física en Educación Superior, la señora Fiona Chambers, welcome to our university. It's a pleasure to have you here, and it's an honor to have your company and your experience in our country and in our university. So feel at home in our university. Thank you so much. De manera muy especial
agradezco a la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a la profesora Elisa Araya, quien en breves momentos dará una charla magistral. Le agradecemos, rectora Araya, su compromiso. Varias veces ha estado en nuestra universidad, siempre accediendo a nuestras invitaciones y trabajando en conjunto en el Consejo de Rectores. Así que muchas gracias, nos honra con su aporte. Al vicerrector académico, profesor Fernando Purcell, al director del Instituto Nacional de Deporte, al presidente del Comité Olímpico, muchas gracias por estar aquí, a todas las autoridades de deporte de nuestro país que se han congregado, a la directora de Asuntos Estudiantiles, Carola Méndez, al director de Deportes, Jorge Silva, a las autoridades de AIESP y del deporte que nos acompañan, expositores nacionales e internacionales, invitados especiales, estudiantes, señores y señores. Es una gran alegría dar la bienvenida en nombre de la Universidad Católica a esta conferencia de esta organización tan importante, AIESEP, que por primera vez se realiza en Latinoamérica. Eso es un hecho que hay que destacar, la confianza que ha tenido la organización en nuestra institución. Tenemos el honor de acogerla en nuestra casa de estudios. Agradeciendo la presencia del ministro, de Fiona, de la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, creo que le dan el marco extraordinario a esta sesión inaugural. En el contexto actual, en que miles de personas viven con trastornos de salud mental y también con alarmantes cifras de obesidad y enfermedades cardiovasculares, poner el tema del deporte, la salud y la actividad física es de gran relevancia. Conocer, investigar e intercambiar experiencias sobre estas temáticas nos permite potenciar el rol del deporte y la actividad física como valiosos recursos para el bienestar físico y mental. Conscientes entonces de la adecuada y necesaria formación de los niños y jóvenes, el año 2020 creamos la carrera de Pedagogía en Educación Física y Salud, una carrera interdisciplinaria entre la Facultad de Educación y la Facultad de Medicina, enfocada en educar a través del movimiento, incentivar el cuidado de la salud y el bienestar integral de los estudiantes y en promover estilos de vida saludables y poder educar en la prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo. No obstante, este por supuesto no ha sido el único ni primer acercamiento a la formación en educación física. En la Universidad Católica tenemos una historia larga asociada al deporte que se desarrolla a través del Club Deportivo, que tiene más de 85 años de historia, por medio de más de 12 escuelas y ramas deportivas. Este es un gran trabajo que se realiza a nivel del deporte escolar. Y a nivel universitario, Deportes UC nos permite ofrecer diversas actividades deportivas en el ámbito académico, competitivo y de recreación. Durante los últimos más de 12 años hemos estimulado la posibilidad de tener deportistas destacados en nuestra institución, hemos conversado con ellos para saber qué podemos hacer para su desarrollo curricular y así se ha potenciado de manera muy significativa el ingreso de deportistas destacados a nuestra institución. También quisiera destacar la labor que ha realizado el vicerrector académico en los últimos años, realizando un trabajo muy cercano con el Club Deportivo para poder hacer convenios en la formación bilateral tanto del deporte como en la formación académica de los deportistas en nuestra institución. Nuestros programas están orientados al fortalecimiento del proyecto educativo en general y junto con formar de manera integral a nuestros estudiantes, poder entregar también un espacio de encuentro donde se promuevan hábitos de vida saludables. Apoyamos a nuestros deportistas destacados en el logro de sus metas, proporcionándoles las condiciones y facilidades para el desarrollo de sus actividades deportivas. Tenemos la firme convicción de que el deporte y la actividad física son aspectos claves para el desarrollo integral, la salud y el bienestar de las personas, sobre todo en contextos educativos y de formación, y particularmente cuando esta formación está a cargo de personas calificadas, se logran también otros beneficios como el de potenciar la inclusión y promover la igualdad. También quiero decir que en los últimos años se ha ido dando cada vez más relevancia, y era lo que había que hacer, a nuestros profesores de deportes para que se integren a distintas actividades de la universidad. Creo que eso también da una señal muy importante a nivel de la institución. En estas 3 jornadas, como se describía de la conferencia, van a haber más de 100 conferencias, charlas, ponencias
y pósters relacionados a cómo avanzar en la investigación y enseñanza del deporte y la actividad física, con destacados expositores internacionales. Quisiera agradecer a don Brian Culp de la Kennesaw State University en Estados Unidos, a Carolina Kuruf de la Universidad de Santiago de Chile y a Javier Fernández de la Universidad de Oviedo en España por su presencia y aporte a esta conferencia. Esta conferencia claramente es una oportunidad única para reunir a los profesionales de las áreas de la pedagogía del deporte y la educación física. Quisiera invitarlos a que a partir de las experiencias compartidas y aprendizajes obtenidos en este encuentro podamos seguir buscando métodos innovadores y realizando una investigación en el ámbito del deporte. Es, por supuesto, nuestro anhelo que en la práctica del deporte y la actividad física encontremos con niños y jóvenes una herramienta para su salud y bienestar integral. Finalmente, agradecemos a la Asociación por la confianza depositada en nuestra institución como anfitriona de este importante evento. Para finalizar, quisiera felicitar a la Vicerrectoría Académica, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y particularmente a Deportes UC por la organización de estas 3 jornadas. Reitero como rector a todos la invitación a aprovechar esta instancia que por primera vez tenemos en Latinoamérica para poder avanzar en el mejoramiento de la calidad de la formación e investigación en actividad física y deporte. Espero que esta reunión sea un puente muy efectivo entre investigación y la práctica de la educación física. Muchas gracias y muy bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos las palabras del señor rector. AIESEP es una organización que lleva décadas organizando conferencias sobre deporte y educación física en distintos países. Y hoy, como lo dijo ya el señor rector, por primera vez se realiza en un país latinoamericano. Para contarnos sobre esta instancia que traemos a Santiago de Chile y a la Universidad Católica, se dirige a ustedes la presidenta de AIESEP, la señora Fiona Chambers. Estoy encantado de estar aquí para inaugurar nuestra conferencia internacional AIESEP en Santiago de Chile. Díomh go léir, tá áthas an domhain a bheith anseo i Santiago, tá an ócáid seo anna speisialta. This is such a pleasure for me to be sitting and standing here in this beautiful room, in this wonderful university. And also, I want to say thank you for the trust you've put in us in having our conference in Chile, but primarily in Santiago de Chile and in this wonderful university. I would like to start because we are a multicultural association by a land acknowledgement, which has been devised with the Mapuche people. I recognise and pay my respects to the indigenous peoples of this land, their elders past and present, and to any here today with us, in particular Carolina Poblete Calvez. In the spirit of reconciliation, unlearning and addressing colonisation, and a willingness to learn from these holders of wisdom, AIESEP acknowledges them as traditional custodians with ongoing relationships with land, seas and skies. As visitors to your lands, we thank you and we hope to learn with open hearts and minds while here, taking these learnings with us to build stronger relationships for the care with others and the earth in our own teaching, research and societal education. The theme of our conference is a very, very special one. We have literally chosen every word in what you see carefully. It's about bridging borders. We have basically tried to signal that we are bridging borders between policy, between research, practice, and also people. As we have heard today, it is our very, very first time in Latin America as an association. It is our very first time in Chile, and we find this such a special occasion. We are 61 years old, and we are truly now, we feel, a global organisation now that we are in South America this year. We also make a commitment that we believe that this is the beginning of a wonderful relationship between AIESEP and South America, and Chile in particular. We want this to be something where we are catalysing relationships
catalysing opportunities for us to build research opportunities throughout Chile and beyond this conference. So this isn't the last you're going to see of us, let's put it that way. ISEP has played a significant role globally in the past 61 years. We are a leader in high-quality research in physical education and sport pedagogy, and we shape global and national policies and praxis. That is what we've been doing for the past 61 years. We have members in every continent and every time zone. I don't know many organisations that can say that. Our mission and our vision carries us through all of our work. We believe this very firmly, we empower a global community of professionals in the areas of sport pedagogy and physical education through the dissemination of high-quality, relevant research. So it's always about context for us. We nurture scholarly talent at every single level of the career through leadership development and building an innovative and inclusive community. And more importantly, we lead collective action to promote effective physical and health education, physical activity and sport participation across the lifespan. We believe in the joy of movement from birth all the way through people's lives. We have 5 core values. I hope when you experience our conference, you're going to feel that. The first one is about strength and relevance through diversity, joy of human movement for life, acknowledging and nurturing the individual and collective potential, having rigorous and ethical research and scholarship, and the word equity. Equity through respect, inclusion, dignity, and the word friendship is really important to us. We speak a lot about the ISEP family. What makes me most proud as president of ISEP is our power, actually, globally. We are always, if anybody has seen the musical Hamilton, we are always in the room where it happens. Our members are always there, somewhere in this, on this globe where really important decisions are being made. One example of this is the example of the MINEPS conference, the global conference held in Azerbaijan last week. So there were policies being ratified there, particularly the UNESCO Fit for Life Alliance and the associated policy. So our members have shaped that policy, and we have also shaped the daughter policy, which was put forward in 2015, and that policy was the policy around quality physical education. We have shaped it. We have investigated whether it's actually working or not. So we literally have our hands on every important policy that has been developed globally. This is because we have gained the trust of national governments and international organisations, and this is because they really value our research. Minister, I heard your very compelling speech last week in Baku. I was really heartened to hear about your view on inclusion through sport and your passion for that. So I really applaud you on what you said in Baku last week. It's a fantastic endorsement of the Fit for Life manifesto being pushed by UNESCO. So, in pushing all of this, this is the type of work that ISEP does. We push for policies like the UNESCO Fit for Life campaign. It's a flagship campaign which is tackling contemporary challenges such as physical inactivity, mental health issues and inequality to foster peaceful, inclusive and resilient societies. And it was developed in response to the COVID pandemic. What are we going to do about that? So ISEP members and the ISEP organisation are attached to that and promoting that particular policy and driving it forward. Our members in investigating the quality physical education agenda have also come up with some compelling statistics around what's not working in our area, and we're going to need the help of the tri-sector certainly to help us push this forward. We are still, as a discipline in terms of physical education, physical activity and sport, facing issues around lack of funding. So 57% of countries spend less than 2% of their budget on physical education. Lack of inclusivity. 1 in 4 disabled students have no access to physical education. This is globally. 55% of countries, only 55% of countries, half of the countries have policies or strategies related to gender equality, related to physical education for boys and girls. Lack of time is also still an issue.
9% of upper secondary and 16% of lower secondary, and 42% meet minimum criteria in terms of time for physical education in primary school and in secondary school. And the last one, which is really worrying, and I know that you brought this up, Rector, which was the lack of training. The idea that 43% of those surveyed from primary physical education, they don't have a specialised training. And these are the formative years for physical education. These are the years in which young people learn the skills that will carry them through their lives for that joy of movement. So in doing all of this research work, our organisation has also been part of pushing forward what we need to do about that. And there were 3 key words that came through the research that ISEP members have done. Investing in and standardising policies globally around physical education, sport and physical activity. This idea of collaboration, and we can feel it in the room here. Okay, so we have government, we have business, we have universities working together to try and achieve these goals. And then this idea of having inclusion policies that traverse all intersectionality in our field. ISEP is particularly agile in this space. We don't just sit and wait for things to happen. We engage in something called design fiction. We are always looking for weak and strong signals as to what is happening around us so that we can push forward the agenda such that we have an equitable enjoyment of physical education for every young person on this planet. That's really where we're going. Signals such as Society 5.0, mega trends in education, the digital generations, phygital and data, and health and well-being trends. We are always connected into them. When you come to these sessions in our conference, you're going to hear all about these issues, what we're curious about as an organisation. I call ISEP the Swiss Army knife of research in physical education and sport pedagogy. We can actually do anything as an association. Our ISEP family is intergenerational, multi- and interdisciplinary and intersectional. We are talented leaders in quality research in physical education, physical activity and sport, and we are truly delighted to be in your country, in your university, and we just can't wait to get started. So thank you so much. Thank you. Agradecemos a la señora Chambers por sus palabras. A continuación, para comentar la importancia de recibir esta conferencia internacional en nuestro país, presento al ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro. Muy buenos días, señor rector, a todos los académicos de la universidad, a la señora rectora de la Universidad Metropolitana. Recordar también con mucho afecto mi universidad, ¿no? Dicho sea de paso, aprovecho también de felicitar a la universidad por llevar adelante la carrera de educación física, porque creo que también en este proceso de formación y de poder ampliar capacidades, experiencias, creo que es muy valioso y no me cabe ninguna duda va a ser también un gran aporte. Saludar al presidente, vicepresidente del Comité Olímpico, al director del Instituto Nacional de Deporte. Hacía referencia a lo que había sido recientemente el Congreso MINEPS en Azerbaiyán. Y creo que tiene mucha relación con la actividad y este evento internacional que se va a realizar acá. Y digo esto porque efectivamente esta conferencia donde participan ministros y autoridades responsables de la educación física y el deporte, creo que, dadas las realidades, contingencias y oportunidades que se van presentando,
es del todo necesario poder debatir, compartir y reflexionar acerca de estas iniciativas. Efectivamente, MINEPS es organizado por UNESCO, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde el año 1976. Y este foro vincula a los actores gubernamentales, porque finalmente hay compromisos de Estado que son suscritos, pero también organizaciones no gubernamentales, y tiene como principal objetivo generar estrategias orientadas a que en el futuro podamos encontrar y utilizar las actividades de la educación física y el deporte para desarrollar planes que sin duda son de mucha utilidad para nuestras comunidades. El Plan de Acción de Bakú fue adoptado el 29 de junio del 2023 en esta 7ª conferencia. Marca el compromiso de vincular el desarrollo de las políticas deportivas con la Agenda 2030. Debemos señalar ahí que es importante también que toda la presencia de los países va surgiendo representada por algunos que tienen algunos cargos dentro de todo este contexto mundial. Y efectivamente a Chile también le corresponde integrar este proceso, dado que en la presidencia del CONSUDE debe llevar adelante esa representación. Este documento final estableció 53 puntos de acuerdo, entre los cuales destaca el compromiso de integrar la sustentabilidad de los grandes eventos deportivos, el respeto a los derechos humanos en el deporte, reconoce el programa Fit for Life como el marco de seguimiento e implementación del plan de Kazán primero y el de Bakú en este momento. Se establece la propuesta estratégica de fomentar la resiliencia individual y social en el contexto de la pandemia del COVID-19. También se asume que el programa Fit for Life como una estrategia global y una hoja de ruta para mejorar nuestras capacidades y las de los gobiernos en general en materia del deporte inclusivo, donde creo, por cierto, vamos a vivir una gran experiencia, y yo lo reflejaría en algunos aspectos que son muy valiosos en nuestros próximos Juegos Panamericanos, donde claramente vamos a tener una posibilidad no simplemente de visibilizar nuevas disciplinas, sino además de poder ir contribuyendo a la formación, a la identificación y al desarrollo de muchas disciplinas de este ámbito. Reconocemos en Fit for Life un marco apropiado para mediar en una alianza del deporte para el desarrollo entre las actuales partes interesadas y la educación física, la actividad física y los nuevos socios que tienen los gobiernos, esto es, los bancos de desarrollo y otras instituciones de ayuda al desarrollo, la comunidad empresarial y la sociedad civil. Tal como se manifiesta en esta expresión, efectivamente, en esta combinación y en esta participación, donde las universidades, en el caso de la Universidad Católica, de la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, son articuladores también y formadores de profesionales que van a intervenir con la actividad física y el deporte. Cada vez se hace mayor mención a que requerimos, además, una educación física de calidad. Y especialmente cuando vamos viendo que en estos factores de inclusión, dentro del proceso de la pandemia, quienes mayores afectaciones pudieron tener son particularmente las niñas y las personas mayores. Por lo tanto, creo que tenemos una necesidad de ir creando un foco, un compromiso y de ir buscando estas soluciones. Por último, quisiera manifestarles además que en este contexto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que va a organizar por primera vez nuestro país, por cierto que aparecen legados que son muy relevantes y que dicen relación directamente con este proceso. En el ámbito social, por cierto, la intervención de las comunidades. Los Juegos van a tener presencia en distintos lugares de nuestro país. Vamos a estar en regiones, vamos a estar en la Laguna San Pedro, en la región del Biobío, en Pichilemu,
con una disciplina tan maravillosa como el surf, en los Andes, en Quillota, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo. Entonces, para esas comunidades, sin lugar a dudas, esta va a ser una gran experiencia. Para los escolares que van a poder venir de distintas regiones, incluidas las que no tengan presencia en estos Juegos. Los voluntarios que, por cierto, van a vivir una experiencia, yo creo, inigualable. Por cierto, yo cada vez que puedo lo resalto porque creo que marca de alguna manera el espíritu que debiéramos tener en estos momentos. La señora Lucy, una atleta que compitió en los Juegos Panamericanos del 51 en Buenos Aires, uno empieza rápidamente a hacer las cuentas, está inscrita para ser voluntaria en los primeros Juegos Panamericanos en nuestro país. Creo que es francamente maravilloso encontrar ese estímulo y esa identificación hacia lo que marca la actividad física y el deporte. Por supuesto, desde el legado de la sustentabilidad, que como muy bien se reflejaba acá, también preservar y cuidar nuestros espacios, muy especialmente nuestros anfiteatros naturales. Yo les hacía referencia a San Pedro de la Paz, donde hay estudios sobre el agua y sobre el trabajo que ahí se va a desarrollar del remo y el canotaje antes, durante y después de los Juegos. Por supuesto, también en Algarrobo, que va a ser en la costa de nuestro país. Diría que en ese aspecto también hay trabajos que se han ido desarrollando respecto, ya no solamente con la última milla, respecto, por ejemplo, de la basura, sino ya pensando en la penúltima milla, porque claramente los espacios requieren un cuidado y los vecinos de estos espacios una protección especial. Y por último, tal vez uno de los aspectos que más nos debiera incentivar, motivar y desafiar es que efectivamente en materia del legado deportivo podamos concentrar tal vez nuestros mayores esfuerzos. Es cierto, nuestro país ha hecho una inversión extraordinaria en materia de infraestructura y de equipamientos, ¿no? El Parque Deportivo del Estadio Nacional como uno de los lugares más emblemáticos donde el Centro de Deportes de Raqueta, los polideportivos, el mejoramiento del Estadio Atlético Mario Recordón, el Centro de Deportes de Contacto, el parque en general y por supuesto, y dentro de estos desafíos de la inclusión, por cierto, el poder disponer del primer polideportivo paralímpico. Creo que es un proceso importante que le va a permitir a nuestros deportistas no solamente tener un lugar propio para sus actividades, sino además también continuar desarrollando cada vez más actividades de competencia que creo que sigue marcando un estímulo muy importante. Y por último, tal vez el desafío más grande es que esperamos que estos Juegos realmente sean una fuente de inspiración para muchos jóvenes, para muchas niñas que van a ver en los talentos deportivos que nos van a visitar en muchas disciplinas que van a ser además clasificatorias para los próximos Juegos Olímpicos de París, una posibilidad de proyectarse, de tener nuevos desafíos y de seguir creciendo en su desarrollo personal. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del señor ministro. Invito a las autoridades a tomar ubicación en la primera fila, por favor. El señor rector invita a quienes están de pie en la parte de atrás a que tomen ubicación aquí delante, debajo del telón, pero porque van a poder ver la conferencia en el monitor que tenemos acá, sobre todo a los deportistas que nos acompañan, por favor, sin temor, con toda confianza, el señor rector los invita. Demos un aplauso a nuestros deportistas. ¿De qué disciplinas son, si me dicen en voz alta?
Chicos, ¿de qué disciplinas son? Pedagogía en inglés, pedagogía en educación física. Ok, gracias, por favor. Bueno, me aclara el señor rector que no solamente los deportistas, pueden venir las otras personas que hacen deporte en forma amateur, por favor. No, a quienes están de pie. Ah, hay personas afuera también, por favor, adelante. Pasen. ¿Y a quienes están en el costado nos animan? Pasen adelante, por favor. Como les hemos anunciado durante estos 3 días, cientos de profesionales, docentes e investigadores de Chile y otros países presentarán distintos ángulos y novedosas miradas de la educación física, el deporte y el bienestar. En ese contexto, ahora les invitamos a ser parte de la primera charla magistral de AESEP 2023, a cargo de la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, señora Elisa Araya. Elisa Araya Cortés es profesora de Educación Física, psicomotricista, PhD de la educación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con formación en Pedagogía Pikler en el Instituto Pikler-Lotzi de Budapest, en Hungría. Ha impartido cursos de pregrado y postgrado en diferentes universidades de Chile. Es autora de varios trabajos y capítulos de libros, así como de materiales didácticos sobre el juego y la importancia del movimiento en el desarrollo infantil para el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. También ha publicado materiales para la prevención del consumo de drogas y alcohol en escolares para el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Desarrolló e impartió clases en el programa de formación de directores y supervisores educativos en la República de Angola, como consultora asociada al Bureau Internacional en Educación et Formation BIFOR Bélgica, y también participó en el programa de capitalización para la reforma basada en competencias del sistema de educación postfundamental en Burundi 2022 y en la formación en línea de formadores de profesores en educación física. Sus líneas de investigación son juego y psicomotricidad, innovación educativa, convivencia escolar y clima de aula. La conferencia que dictará se titula El juego y placer en la educación física, el deseo de seguir en movimiento. Dejamos con ustedes a la rectora Elisa Araya, a quien recibimos con un aplauso. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer propios los vocativos que se mencionaron anteriormente. Sin embargo, me voy a permitir agradecer a Jorge Silva, que es profesor de Educación Física, que trabaja en la Universidad Católica, por la visión que tuvo y por el trabajo que hizo para traer esta conferencia internacional a Chile y a América Latina por primera vez. Creo que eso es una visión muy importante desde el punto de vista de la difusión de la actividad física, de la educación física y del deporte escolar en general. Y por supuesto al rector Ignacio Sánchez, que nos abre las puertas de la universidad para este importante encuentro. Y a Fiona, que nos inspira con sus palabras de reflexión sobre la importancia de la educación física y el rol de los profesores de educación física en la promoción de lo que es un derecho social, finalmente, ¿no? Un derecho a la actividad física. Yo voy a partir mi presentación, pero antes de hablar propiamente del tema que voy a desarrollar, que es sobre el juego, y el juego como un elemento clave y central para la motivación de niños y niñas, de jóvenes y de los adultos también para realizar actividad física en el curso de la vida.
ejercicio físico, voy a decir también, no más que actividad física realizamos cada vez menos, ¿verdad? Pero ejercicio físico, actividad deportiva, actividad recreativa. Y mi punto es contarles sobre todo a las personas que están por primera vez en Chile, a los educadores, a los participantes que están en línea también escuchando esta conferencia, que hace algunas semanas atrás, 3 semanas, 2 semanas, en Chile se presentaron los resultados de una prueba de evaluación escolar que se hacen cuarto básico y en segundo medio. Se hacen en otros niveles, pero esta vez se hizo en cuarto básico y en segundo medio, cuarto primaria, en 2 asignaturas que para el sistema escolar chileno son muy importantes, en general para los sistemas escolares, que es lenguaje y matemática. Y fue una evaluación que se hace anualmente, pero estaba suspendida por la pandemia y se retomó el 2022. Entonces se llamó a los resultados que se entregaron hace pocas semanas el SIMSE, Sistema de Evaluación y Medición de la Calidad de la Educación, el SIMSE de la pandemia. Los resultados, como eran de esperar, fueron muy malos, pero fueron realmente peores que los que habíamos tenido antes, en lenguaje y matemática, ¿ya? Y eso ha hecho reflexionar mucho a las escuelas y al sistema educativo y al Ministerio de Educación. Pero yo quiero dejar eso, que recuerden, porque Chile ha puesto mucha energía en el sistema educativo en esas áreas. Y después voy a permitirme decir que lo ha hecho muchas veces en educación básica, sobre todo a costa de las clases de educación física. Y nosotros tenemos la evidencia, la tiene la ciencia, de que si un niño juega y se mueve, está más dispuesto al aprendizaje que un niño sentado. Y sin embargo, acuérdense de los resultados de SIMSE y después van a entender por qué los menciono ahora. Bueno, el orden de la presentación, voy a hacer un posicionamiento. Yo creo que siempre es importante decir quién es uno, no por egocentrismo, sino que para que cada uno sitúe a la persona que está hablando en un marco teórico y experiencial particular. Voy a hablar sobre educación física como disciplina escolar, como una disciplina que está en el currículum de prácticamente todos los sistemas, voy a decir modernos, todavía falta mucho, en países africanos, en países asiáticos todavía hay cosas que mejorar. Voy a hablar sobre un panorama que conocemos, ya se han anunciado algunas cosas que es bastante malo respecto a la condición física, por ejemplo, de la población mundial, pero de la población infanto-juvenil en particular, pero no porque es malo, pero voy a decir, y sobre todo a los que van a ser profesores de educación física en el futuro, ese es el desafío también, ¿no? No lo voy a poner como problema, sino que lo voy a poner como desafío. Y finalmente voy a cerrar con las ideas que yo creo que son centrales para mí y por qué, como profesora de educación física, me he dedicado toda la vida a defender el juego infantil, el juego libre en la infancia, en la niñez temprana y, por supuesto, también en la adolescencia. ¿Desde dónde voy a hablar? Voy a decir, me pueden calcular la edad, no hay problema, que yo era una niña en la década de los 70, de los 80, y yo jugaba, como muchos de los chilenos y chilenas, en la calle, en los barrios. Y eso es una cuestión que era posible porque nuestros barrios y nuestras calles eran distintas a las de ahora. Por ejemplo, en el censo del 70, la población de Chile no llegaba todavía a los 9 millones, estaba cerca de los 9 millones. Bueno, la ciudad de Santiago, la región metropolitana, donde estamos nosotros hoy día, tiene cerca de 8 millones hoy día. O sea, estamos cerca de la población total que tenía Chile cuando yo era niña y jugábamos en barrios y las ciudades estaban menos densificadas, había más espacio, había más parques, había más sitios eracios. Entonces, uno jugaba en su barrio, ¿no? Había otros regímenes escolar también. Entonces, uno jugaba, iba a la escuela, jugaba en la tarde con sus amigos y luego hacía las tareas, pero además almorzaba en su casa con comida que hacía su mamá o su tía o alguien. En fin, hay algo, y lo hemos estado viendo, lo vamos a ver, que hemos perdido y que han perdido sobre todo los niños y niñas en nuestro
sistema de vida, bueno, por algo será, pero hemos progresado y ese progreso uno podría también ponerlo en cuestión respecto de algunos datos que vamos a ver. Entonces yo estaba niña jugando, feliz, iba a la escuela y jugaba mucho, en fin, porque tenía mucho tiempo libre, teníamos tiempo libre. También tuve clases de educación física y no me gustaban. O sea, de hecho me sacaba malas notas en educación física. No me gustaban porque estaban con un sesgo de género muy grande. Gimnasia rítmica para las niñas y mientras yo veía a mis compañeros jugando básquetbol o fútbol, mucha energía y mucha coordinación por este lado. Yo no era particularmente coordinada. Entonces hay una mirada del currículum que invita a unos más que a otros. Y por supuesto tengo esta remembranza permanente de ese tiempo de juego que me hizo transitar como profesora de educación física en esta línea de la psicomotricidad y del juego. Y he podido ir aquilatando por qué me interesa tanto como profesora el juego, porque tengo la experiencia vivida en el cuerpo del placer de jugar, un placer inmenso por jugar, ¿cierto? Entonces, desde ahí vamos a hablar, desde esa idea, de una idea en que queda muy claro el nivel de, voy a decir, relación entre emoción, motricidad y corporeidad. Corporeidad, muchas gracias. Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas perspectivas, rápidamente. ¿Por qué movernos? ¿Por qué movernos? Me encanta que el rector sea médico y me gustaría que los médicos no recomendaran caminar, sino que realmente tienen gran influencia en el sistema educativo chileno. De hecho, siempre le preguntan a los médicos, vamos a adelantar las vacaciones porque si hay o no altas tasas de contagio, enfermedades respiratorias en invierno. Y los médicos dicen, no es necesario, sí es necesario. Y el Ministerio de Educación, atención, dice, si el Ministerio de Salud nos dice que tenemos que cerrar escuelas, cerramos. Por eso me encanta que los médicos escuchen por qué es importante movernos, porque le podrían decir al ministro de Educación, aumente la cantidad de horas de recreo, aumente la cantidad de actividad física en escolares. Bueno, sabemos que nos movemos porque responde a una necesidad filogenética, ¿no? Estamos construidos como especie en el movimiento. Yo no me voy a poner a hablar sobre lo que pasó cuando pusimos en posición bípeda, el pulgar en oposición, la vista, la curvatura de la columna, que eso lo vemos en anatomía y en fisiología, ¿cierto? Pero eso se construyó nuestra anatomía y nuestra fisiología por el movimiento. Entonces, no necesitamos ir a mirar al hombre de Cromañón para saber que efectivamente nuestra fisiología se construye en el movimiento, pero que más temprano, hace un siglo y medio, revolución industrial, la consecuencia es la automatización. La automatización nos sentó, nos hizo caminar menos, nos inmovilizó, nos subimos las escaleras porque están las escaleras automáticas, ya no vamos al parque, mejor nos paseamos en el mall. En fin, hay una serie de cuestiones que han hecho que nosotros le demos la espalda a la tradición filogenética que constituyó nuestra fisiología. Y por lo tanto nos hemos ido enfermando. Y el cuerpo humano necesita de la actividad física y la necesita porque lo que sabemos, ¿no? Mantiene las funciones básicas, las funciones fisiológicas, pero también funciones cognitivas básicas. Y, por supuesto, la educación física se hace parte de esas necesidades y potencia, por ejemplo, dentro de todos los currículums escolares y dentro de la formación de profesores, sabemos que potencia y cuida el potencial biológico, no solamente en salud física, sino que en salud mental, la asociatividad
pero también el explorar, el moverse, el descubrir, la curiosidad. Siempre y cuando, voy a decir, siempre y cuando haya un adulto, un educador que genere esos espacios y esas ganas de moverse y esa curiosidad. Bueno, la disciplina educación física, la asignatura de educación física, tiene un lugar propio en el currículum. Es la única disciplina que trabaja el cuerpo como objeto, como método y como finalidad, ¿no? No hay otra disciplina que se preocupe de eso. La biología, pero solo desde el punto de vista biológico. Nosotros lo usamos como camino para el desarrollo. Y sabemos que existen distintos paradigmas en el largo recorrido histórico que tiene la educación física. Uno podría partir la educación física desde las civilizaciones más antiguas. En Mesoamérica también nuestra población indígena tenía en la formación, por ejemplo, de la élite, de los soldados, los aztecas, los incas formaban población a su población dirigente a través de la actividad física, los preparaban para la guerra. Siempre está ligada la educación física a la formación de nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, hay distintas perspectivas. Yo voy a solo mencionar tres. El deporte, voy a poner un apellido social deporte, con todo el cariño que le tenemos al deporte espectáculo, al deporte olímpico. No es el deporte escolar, porque sabemos también que el alto rendimiento deportivo es un gran estrés para el cuerpo y para nuestra fisiología y no necesariamente es sinónimo de salud. Entonces le ponemos al deporte escolar, deporte para todos, deporte social, y entonces decimos más deporte escolar, más deporte social, más deporte asociativo, es igual salud. Hay condiciones que le ponemos al deporte, o al deporte o al predeportivo, me gusta más en la escuela, que sea generador de una autopercepción de competencia motriz positiva en los niños, y eso significa que si vamos a enseñar deportes, los niños tienen que aprender y las niñas tienen que aprender el deporte, porque si no lo aprenden, lo encuentran aburrido, y lo encuentran aburrido porque fracasan en esa actividad. Entonces, una de las motivaciones más importantes de hacer una actividad es que la actividad lo paso bien, pero además soy competente haciendo esa actividad. Y creo que eso es muy importante para esto. Entonces pensamos en un deporte escolar que evite la especialización temprana, la tecnificación excesiva de los movimientos, porque lo que necesitamos es un aprendizaje motriz enriquecido y ojalá con experiencias variadas que permitan el desarrollo de la coordinación multilateral, bueno, todas esas cosas que sabemos. Y una educación física, esta otra me gusta mucho, creativa, donde la danza, la expresión corporal esté presente. A los adolescentes les gusta mucho bailar. Quiero decir que este es uno de los contenidos más débiles, por lo menos en el currículum escolar chileno. Y una educación motriz que plantee problemas motores desafiantes para los niños. No solamente aprendamos, sino que desafiemos a la resolución de problemas para que surja la alegría y las ganas de moverse. Y finalmente, otra corriente o perspectiva de educación física que a mí me interesa mucho, y aquí vuelvo al CIMSE, acuérdense lo que dijimos, que en Chile estábamos obsesionados enseñando matemáticas, tiene muchas horas matemáticas en el currículum escolar y lenguaje. Y yo digo, como Paracelso decía, a veces confundimos remedio con enfermedad, con veneno, porque la dosis en que entregamos algunos contenidos terminan envenenando el interés, ¿no? ¿Qué dice la educación física que está relacionada a desafíos coordinativos y que está es una corriente muy cercana al aprendizaje escolar? Bueno, se apoya en investigaciones, estaba mirando hace poco investigaciones que se están haciendo en Canadá, pero también lo están llevando a cabo holandeses,
donde, fácil, hacen saltar, correr a los niños y después les toman un test de matemático de lenguaje. Resultados, los niños que corren y saltan tienen mejores resultados que los niños que no lo hacen en esos tests, pero no lo hacen lo hacen inmediatamente. No es que saltando les estén enseñando matemáticas, por favor, no, se entiende, ¿no? Sino que son clases activas. Bueno, entonces, saltar, correr en el lugar, durante las clases de matemática y de lenguaje, poder moverse en la sala de clase, genera la posibilidad, no sé qué pasó, ahí está, la posibilidad de clases más, de aprendizajes de otras áreas más profundos. ¿Cuál es la novedad en esto? ¿Cuál es la novedad para un profesor de educación física? Voy a decir ninguna, porque nosotros sabemos que la consecuencia de la actividad física es un bienestar fisiológico que uno lo siente, lo vivencia muy profundamente, y porque sabemos que cuando estamos haciendo actividad física, por ejemplo, de forma muy global, estamos activando el cableado, ¿cierto?, neuromuscular, ¿no? Si yo hago un gesto, el brazo se mueve porque está conectado con una neurona, con varias neuronas en realidad, y son circuitos que están geográficamente ubicados en alguna parte del cerebro, y entonces mi cerebro está funcionando. Pero si yo muevo más partes del cuerpo, más zonas del cerebro van funcionando. Pero además sabemos que si me muevo con cierta intensidad, van a empezar a funcionar cerebralmente zonas como las que regulan la temperatura, la frecuencia cardíaca, en fin, todas esas cosas. Entonces, la capacidad funcional de las neuronas dependen de lo que se haga con ellas, ¿ya? Estar sentado frente a un libro mueve neuronas. Pero si yo estoy caminando, leyendo, estoy con más conexiones. Pero hay otros estudios que se están haciendo en esta relación entre aprendizaje y que tienen que ver con observaciones que vienen derivadas de estudios de la fisiología del deporte, que han analizado cómo se promueve el desarrollo muscular por las llamadas neuronas de crecimiento, ¿ya? Las neuronas de crecimiento se ve que se estimulan cuando uno está haciendo ejercicio, se estimula, bueno, y por eso aumentan también la masa muscular. Pero bueno, lo importante de esto es que además de estar participando en el crecimiento del cuerpo, y esto es lo interesante, las neuronas de crecimiento estimulan el hígado y hacen que se produzca un factor de crecimiento denominado IGF factor 1, que genera a su vez otros factores neurotróficos. Ese es un factor neurotrófico muy potente, pero además circulando en la sangre llega al cerebro y genera otros factores neurotróficos. Estas son investigaciones que seguramente se van a ver en algunas de las charlas y de las conferencias. O sea, tenemos evidencias muy sustantivas de que mientras somos activos, lo que estamos haciendo es proteger el cerebro, nuestra memoria, nuestro funcionamiento cognitivo, en definitiva, ¿no? Algo que la escuela debiera privilegiar enormemente. Bueno, somos muy importantes. ¿Pero qué está pasando entonces? Hago esta pregunta fundamentalmente para Chile. Somos tan importantes que cuando preparamos para el CIMSE, en cuarto básico, yo ya les dije, lo más probable es que le digan a la profesora de educación física, no vamos a poder hacer clases hoy día de educación física porque tenemos que ensayar el CIMSE o tenemos que preparar a los niños para la prueba. Cuando nosotros, con esta que estoy diciendo, debiéramos decir, un niño que juega, que es sano, que es abierto, que está, voy a decir, explorando, que está conociendo su cuerpo, es probable que tenga muchas más capacidades para estar sentado después trabajando. Bueno, el panorama no es muy alentador, pero es un desafío. Yo voy a dejar solo mencionarlo. Tenemos 3 grandes realidades críticas, a lo mejor hay otras, yo puse estas 3, porque tenemos aumentos de muertes causadas por enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, abuso. Nosotros tenemos, desgraciadamente,
en nuestro país tasas de uso abusivo de alcohol en adolescentes bien preocupantes, son cifras que no se dicen mucho, y por ejemplo el inicio del tabaquismo, el inicio del cigarro más bien, y de otros humos, particularmente la cannabis, en edades muy tempranas. Por ejemplo, las niñas, sobre todo en sectores pobres, sectores populares, inician con el cigarro a los 13 años. Bueno, otras causas, malnutrición, en fin. La inactividad física, ¿cierto? No realizar actividad física con cierta regularidad. Hay algunos que dicen necesitamos por lo menos 150 minutos tres veces al día, 150 minutos a la semana, en fin. Depende. Pero aparecen otro peligro, son las conductas sedentarias. Uno va al gimnasio, o camina, o corre en las mañanas, o a la hora que pueda, pero resulta que después en la oficina se sienta 4 horas seguidas al computador, o los niños, los jóvenes, con sus tablets, con sus celulares, en posiciones sedentarias. Bueno, y por supuesto, las redes sociales, en realidad, el efecto de las redes sociales en los jóvenes está siendo bien complejo, está aislando a los jóvenes. Hay otras investigaciones, acá solo las pongo para apoyar lo que estoy diciendo, cómo los jóvenes están mucho más tiempo en los computadores, frente a las pantallas, y por ejemplo, están en países como Francia, están dejando la asociatividad porque uno termina entrenando solo, ¿no? Entrena o con un tutorial o solo. Voy a decir algo respecto de los relojes, que los Galaxy, yo tenía uno, por suerte se me perdió, no sé dónde está, que cuando me lo puse hace 2 años atrás, ya no lo estoy usando, me pasó una cosa bien curiosa a propósito de las pantallas. Que los niños pasan en Chile, un 37% de los niños y un 30% del tiempo frente a pantalla diario. Es mucho. Bueno, les quiero volver a la anécdota del reloj. Yo soy profesora de educación física, yo no partí siendo deportista, yo soy educadora. Me gustaba jugar, por eso fui profesora de educación física. Porque quería ser profesora y me gustaba jugar. Quería ser profesora, pero no quería estar en la sala. Y la pedagogía total para mí era la educación física. Bueno, entonces yo siempre he hecho actividad física como parte de mi vida. Me gusta correr, pero por aficionada. Me puse el reloj y del gozo de correr pasé a contar cuántos kilómetros, cuántas calorías, si el kilómetro que había corrido era más rápido hoy día que el de ayer, y empecé a compararme con mi grupo etario, a ver cuánto corren los que son de mi edad. No tiene sentido, sí, pero no mucho, porque dejé de solamente correr porque quería correr y porque lo paso bien corriendo y porque pienso y reflexiono. Entonces tampoco seguí entrenando, tenía un entrenador, que era un profesor de educación física, un colega, y lo despedí, porque tenía el reloj. Me aislé en la práctica y terminé trabajando sola. Es verdad que me ayudó a correr mi segunda maratón en mejor tiempo, es verdad, pero yo quiero correr la maratón porque me gusta correrla y terminar y emocionarme por haberlo hecho. Los tiempos ya a esta altura ya no importan mucho. Bueno, lo que decía, ¿no? En Francia, por ejemplo, se está viendo como el 36% de los participantes de clubes están, de los practicantes y los que van a clubes, ya están usando instrumentos para medir y para comparar. Y lo que pasa con los adolescentes es peligroso con las pantallas, por la selfie, la fotografía, la exposición de su cuerpo y fundamentalmente la exposición de su estado físico y de su apariencia física al escrutinio público. Y nosotros tenemos experiencias muy dolorosas donde jóvenes
son sujetos de bullying, ¿cierto?, de ciberbullying a partir de esto. Entonces, lo más grave es que lo que habíamos dicho, que el deporte, la actividad física, permitía la asociatividad, el encuentro con otro, se está poniendo en riesgo a partir de estos usos, mal usos, porque la tecnología es buena, pero hay que enseñar a usarla y a incorporarla. Bueno, nosotros creemos entonces que la educación física, ya sea que se centren en el deporte, ya sea que se centren en el aprendizaje o en la creatividad, debe fundamentalmente trabajar las etapas de desarrollo, ligarse a las etapas del desarrollo del ser humano y trabajar desde esas necesidades de movimiento y de actividad física, más que sobre contenidos particulares, ¿no? Más que enseñar un deporte es cómo, o una actividad motriz, cualquiera, cómo ese deporte y esa actividad motriz contribuyen a la construcción de nuestro propio recorrido como seres humanos. El jugar, y aquí voy en las últimas diapos, me autocito yo acá, les digo al tiro, respecto de lo que es el juego como una actividad humana que tiene que ver con la postura en que nosotros hemos trabajado el juego toda nuestra vida, que es no desde el punto de vista fisiológico necesariamente, a pesar de que nos interesan esos argumentos, ni de la cognición entendida como operaciones mentales, sino como una actividad que es absolutamente totalizante. Es totalizante en el sentido que entendemos que el ser humano es cuerpo, emoción, mente, cognición y entorno, pero todo junto y al mismo tiempo. No es que uno esté cognitivamente implicado en una tarea y no motrizmente, o no emocionalmente, o no culturalmente. Siempre estamos en una tarea, en cualquiera que ésta sea, desde la mente, el cuerpo y el entorno, entendido como cultura, que somos. Y el juego tiene esa capacidad de recuperar de manera muy fuerte esa totalidad del ser humano, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia con el Ministerio de Educación hace un tiempo atrás de la instalación de salas de psicomotricidad desde la perspectiva que nos entrega Bernard Couturier, que es profesor de educación física de origen, pero que se convirtió en psicomotricista, y él es psicomotricista ahora, dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que buscaba? Es construir salas en escuelas muy populares en la zona sur de Santiago, donde había materiales de diversos tipos, blandos, pero también materiales duros, trepadoras, cajones, panderetas duras, donde poder treparse y saltar en profundidad. Y una práctica que tiene 4 reglas dentro de la sala. 4 reglas, ninguna instrucción más de nadie. Cuido mi cabeza y mi cuerpo, cuido la cabeza y el cuerpo de mi compañero, cuido el material y no destruyo el juego del otro. Y con esas 4 reglas, lo que pasa ahí pasa porque es motivación del niño. Después de experimentar, de tener estas salas de manera experimental por un par de años, nosotros le preguntamos a los niños qué sentían. Y a la sala le decían la sala de la felicidad. Había una niña que me encanta citarla, que decía, siento hormigas en la guata, en la barriga. Guata le decimos nosotros a la barriga, a la panza. Siento hormigas en la guata, como señal de la expectativa y de la alegría que me daba este espacio. Y una mamá me contaba que su hijo había mejorado notablemente en el comportamiento social, ¿no? Y uno decía, ¿por qué la sala lo había hecho apaciguarse? Porque estaba jugando y estaba poniendo la energía donde tiene que ponerla un niño, en el juego, en resolver problemas, en estar con otros. Les quiero contar, eso sí, la tristeza de que de esas salas quedan muy pocas, porque lo que hacía esta sala y este tiempo de juego era interrumpir
interrumpir el trabajo cotidiano de la escuela. De la misma manera que alguna vez, yo trabajando en el Ministerio de Educación y promoviendo el deporte escolar a través del handball, bueno, bonito y barato, decía yo, me dijeron, por favor, Elisa, no perturbes a las escuelas. Porque la visión está en que esto es una pérdida de tiempo, porque el juego es considerado como una actividad de poca importancia. Bueno, hay investigaciones en educación física como herramienta donde los profesores consignan que el juego mejora el clima, que los estudiantes participan más activamente, en fin, y que aprenden más. Yo creo que ya he dicho suficiente, voy a ir cerrando. Solo quiero subrayar las dos ideas que han atravesado esto. Primero, si nosotros creemos que la educación física es una disciplina escolar, está en los currículums y que aporta al desarrollo de los niños, porque entrega bienestar, salud, en fin, tenemos problemas de obesidad tremendo en la población escolar chilena. Les voy a decir que en quinto básico, después del cuarto básico, después del CIMSE, la población escolar en Chile tiene el 69% de los niños tiene o sobrepeso o obesidad completa. Y ya en prekinder, en educación inicial y en primero básico están con cerca del 60%, tenemos a los niños, niñas, con un 60% de sobrepeso y obesidad. Bueno, tenemos a la educación física ahí para, sí, desafiarse para resolver o ayudar a resolver, porque es un problema muy grande, estas situaciones. Pero como la escuela se define como un lugar de aprendizaje, también tenemos las evidencias para apoyar esos aprendizajes cognitivos. Nosotros decimos que el juego tiene que ver con generar sentido, y nosotros empezamos a decir que finalmente cuando uno juega lo que hace es desarrollar la cognición no entendida como simples operaciones, y no es que las operaciones mentales sean simples, no son solo operaciones mentales, son también la creación de sentidos, y la creación de sentidos son siempre creaciones intersubjetivas con los otros. Por eso jugar en grupo es tan importante, y jugar harto es tan importante. Ya dijimos los factores protectores de nuestro cerebro se activan cuando nos estamos moviendo, y cuando nos movemos con otros, nos relacionamos con otros y creamos sentidos de realidad con otros. Una educación física que es cultural. Esta es una práctica de educación física. Lamento tanto haber olvidado el nombre del profesor que me regaló esta fotografía hace muchos años atrás. Es un profesor que trabajaba en el Alto Biobío y que recuperaba la tradición mapuche de actividad. Mapuche es la población originaria en nuestro país, una de las poblaciones originarias. Mapu, tierra, che, hombre de la tierra, que imita la naturaleza con prácticas que son culturalmente significativas y que tienen desafíos motores importantes. Curiosidad, cultura, contexto, goce. Bueno, y finalmente, a propósito que está el director del Comité Olímpico, el presidente, perdón, el vicepresidente, y es que es director de la corporación, entonces también es director de la Corporación de Santiago 2023, y está el ministro. Creo que es súper importante, también hay investigaciones en esto, de que hayan en nuestro país más plazas públicas, más espacios donde
las niñas y los niños de los 2000 puedan jugar como jugamos los niños y las niñas de los 70. Cada vez que hay un recinto o una plaza y le ponemos reja, hay menos gente que va a esa plaza y eso. Entonces, yo sé que las ciudades son poco seguras ahora, pero hay una cuestión respecto a esta mirada fenomenológica de la experiencia que somos como seres humanos. Somos este cuerpo, somos estas emociones, somos esta cultura que nos constituye. Eso ocurre también en las localidades, en los lugares abiertos, en los cerros, en los parques, ¿no? Y creemos que ahí hay seres humanos que pueden ser más libres, más autónomos, más satisfechos con su propia vida. Cuando uno está satisfecho con su vida y con lo que uno es muy generoso con los otros. Es capaz de ver al otro con todo lo que el otro es también. Y creo que esa es la potencia, por lo menos esa es la que yo he descubierto como la profesora que soy, y me gusta decir, y como la niña que fui y que todavía sigue corriendo. Muchas gracias. Agradecemos a la rectora Araya por su conferencia. De esta manera damos por finalizada la ceremonia inaugural de la Conferencia Internacional AIESEP 2023, que, como hemos dicho, se realiza por primera vez en Latinoamérica. A continuación, los invitamos a todos a una fotografía general que se tomará en el patio de la Virgen, hacia donde seremos conducidos. Y después de esa fotografía general están todos invitados a un café en el hall del Centro de Extensión, contiguo a la Casa Central, para luego a las 10:30 horas, iniciar las sesiones paralelas y los simposios en el mismo Centro de Extensión. Les pedimos puntualidad para ello. Muchas gracias y que tengan una excelente conferencia.